Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20, la mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20, un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, Comunicar 20, la reacción prensa digital y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20 en la mañana. Aquí estamos en nuestro informativo saludando a los oyentes que se unen a esta hora de la mañana a la señal de comunicar20.com, ecoradioestereo.com y la reacción prensa digital. Saludamos en este día, miércoles mitad de semana, 21 de agosto, a William Rojas. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 con toda la actualidad de Colombia y el mundo. Para que usted esté siempre bien informado, soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa, y desde los estudios de www.lareaccionprensa.com les damos la más cordial bienvenida. Damos inicio a las noticias de hoy. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. En este momento tenemos una temperatura en Bogotá de 14 grados centígrados. El cielo está nublado en gran parte de la geografía bogotana. Humedad relativa del 82%, amaneció a las 5:52, anochecerá a las 6 de la tarde, 7 minutos. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados centígrados. El cielo estará cubierto de nubes y se presentarán algunas pequeñas lluvias hoy en Bogotá. Andamos tus pasos. Contamos tus historias. Vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo C20. Tras la denuncia de la concejal Diana Diago, según la cual a la fecha en la Secretaría de Seguridad tan solo se había ejecutado el 39.91% del presupuesto asignado para la entidad, desde el distrito indicaron que de los 604.187 millones de pesos asignados para este año, el monto ejecutado hasta ahora es del 56.98%. De esos 604.000 millones asignados a esta secretaría como presupuesto total para la vigencia 2024, de acuerdo con el aplicativo presupuestal del Distrito Capital Bogdata, la ejecución total a la fecha de 31 de julio es del 56.98%, dice la Secretaría de Seguridad. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte lanzó la iniciativa Sabor Bogotá, que tiene como finalidad exaltar las tradiciones e innovaciones gastronómicas de la capital. Esto por medio de la visibilización y promoción de las unidades productivas de zonas de restaurantes típicas de la ciudad, donde se exponen los sabores y saberes tradicionales innovadores que impulsan la gastronomía bogotana y las experiencias culturales de los barrios de nuestra ciudad. ¡Qué bien! Ni más faltaba. Hoy, en análisis de las noticias de la capital, la Procuraduría investiga el software de comparendos en nuestra capital. Noticias con análisis. En la noticia distrital les cuento que la Procuraduría General de la Nación ha realizado una investigación muy delicada en relación al millonario contrato en el caso de comparendos en Bogotá. Así es, la Secretaría Distrital de Movilidad contrató un software relacionado con comparendos, en el cual tiene todo un proceso de tramitología desde el momento en que se interpone hasta su proceso coactivo. Pues lo que sucede es que el nuevo software llamado Fénix tenía como objetivo ser una plataforma autónoma distinta a la que venía manejando la Secretaría de Movilidad, el sistema convencional, el SICOM Plus. Pues lo que se ha demostrado es que, a pesar de haberse contratado hace un tiempo,
un contrato celebrado el junio del 2021 con la firma Indra Colombia SAS, un contrato por 9.000 millones de pesos, sin incluir el precio de interventoría, quien estaba destinado a hacerse realizado por un año. Pues les cuento que a la fecha de hoy no se ha podido concluir el contrato. Así es, lo delicado de todo este asunto es que han pasado ya más de 2 años, vamos para 3, si no me equivoco, y no se ha tenido ninguna respuesta alguna. Y es que a la empresa Indra, que no pudo cumplir con el contrato, primero solicitó una prórroga, después tuvo que ceder el contrato para otra firma, demuestra lo poco operante que ha sido esta idea. Y es que una vez más se demuestra que durante estos 8 meses que han transcurrido o relacionados desde el momento con corte del 17 de enero del 2023, quien tenía un adelanto del 12% de avance en el trabajo, 8 meses después el contratista había llegado al 78%. A pesar de que ya llegó a un 78%, no es la fecha de hoy, no se ha concluido. ¿Cuáles son los detrimentos que esto ha ocasionado? Primero, a la ciudad le ha costado 13.380 millones de pesos y aún la espera de poder finalizar este contrato está para el 30 de octubre del presente año. Ha sido prorrogado y adicionado 5 veces. Incluso el valor de la interventoría igualmente han aumentado. Advierte el organismo de control que posiblemente hay una incidencia disciplinaria y fiscal por 8.074 millones de pesos. Señores, pareciera que en Colombia, mi comentario al respecto, no se tuviera la suficiente seriedad en los negocios para que las empresas empiecen a cumplir con sus obligaciones. Y es que recordemos que la empresa Indra, entre otras cosas, tiene varios negocios jugosos en Colombia. Dicho lo anterior, ¿qué está pasando con la ejecución de estos proyectos? ¿Por qué han transcurrido, y me corrijo de lo que dije al principio, han transcurrido ya más de 3 años y no se ha entregado un software que ha tenido serie de adiciones, que ha tenido una serie de prórrogas y aún no concluye? Definitivamente el detrimento que puede haber para esta ciudad es totalmente terrible. Le hacemos un llamado a las autoridades al respecto, sobre todo para analizar los criterios de selección para la ejecución de estos proyectos. ¿Cómo es posible después de 3 años no tener el software para los comparendos? Lo peor es que al distrito le tocó devolverse con los que originalmente estaba trabajando para poder continuar con su labor. Esto al final de cuentas afecta absolutamente a todos los bogotanos, sin contar por supuesto que los comparendos también resultó siendo una estrategia hasta incluso de negocio para el distrito. Y no contentos con ello, ahora contratan un software que no funciona, un software que no han terminado, un software que han tenido que pasar toda una serie de prórrogas y nadie cumple absolutamente nada. ¿Quién va a responder por el detrimento patrimonial de esto? ¿Quién va a responder por todas estas pérdidas para la ciudad? Amanecerá y veremos, señores. Seguimos aquí en el informativo C20. Recuerde que estamos en YouTube Live, Facebook Live y Spotify. Búsquenos informativo. Ahí estamos. Seguimos. En la mañana. Atención. No te quedes sin ella. Corte de agua en Bogotá. Bueno, mucha atención porque hoy miércoles 21 de agosto tenemos corte de agua en Bogotá de 8 de la mañana y por 24 horas en Tanques de Jalisco, Bellavista, Central de Mezclas, Gibraltar, La Alameda, Las Acacias, Lucero Alto, Lucero Sur, Meisen, México, Quinta del Sur, Tanque Castillo, Bellavista, Cedritos del Sur, Compartir, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quintas, Alto, El Tesoro, Estrella, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Kiva 1 y Kiva Rural, Kiva Urbano, San Rafael, Villa Glorias, Villas del Diamante, también en Bellaflor, en Las Brisas del Volador, en Cordillera del Sur, en Mochuelo, Cuarto Sector, Naciones Unidas, en La Esperanza, en Kiva Bajo, en el sector del Mochuelo 3 y en Kiva Bajo. Todos estos sectores son de la localidad de Ciudad Bolívar. En la mañana algunos prefieren un té, otros un café. Nosotros le ofrecemos la compañía. En la mañana.
La Secretaría de Salud de Bogotá lanzó desde el 1 de junio y hasta el 30 de agosto una jornada de vacunación antirrábica canina y felina en horarios fijos y puntos específicos de las diferentes localidades de Bogotá. Se destacan de ellas la localidad de Suba en el CAPS Gaitana transversal 126 134 88 este viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y en la localidad de Bosa, en José María Carbonell, diagonal 71C bis 77G41 el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También hay disponible un punto en la unidad de cuidado animal de la Secretaría Distrital de Salud en la carrera 106A 6702 de lunes a domingo, incluyendo los festivos de 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20 en la mañana. Los representantes a la Cámara Cristian Garcés, Caterín Miranda y Antonio Sabaraín presentaron un proyecto de ley que busca la eliminación gradual del gravamen de los movimientos financieros, también conocido como el 4 por 1000. El proyecto plantea un desmonte progresivo de 0.0 por 5 anual, permitiendo que el gobierno y las entidades financieras se adapten paulatinamente a la nueva realidad fiscal. Según el proyecto, el 4 por 1000, que es pagado tanto por ciudadanos como por empresas a través del sector financiero, actualmente constituye una importante fuente de ingresos para el gobierno, destinándose a financiar diversos gastos públicos. Sin embargo, los consideran que su eliminación gradual podría mejorar la competitividad del país al reducir los costos operacionales de las empresas en un contexto donde las transacciones electrónicas han aumentado considerablemente. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. El pasado 28 de junio de 2024, dos jóvenes identificadas como Laura Daniela Gómez y Karen Martínez perdieron la vida cuando fueron arrolladas por un grupo de moteros que se desplazaba en la vía Cibaté-Soacha, Cundinamarca, quienes fueron sentenciados a una condena de casa por cárcel preventiva. Fue efectivamente la juez quinta del penal municipal la que condenó a Diego Andrés Cuellar Durán y James Esteban Satoba Ávila, mientras se terminan de determinar los hechos de este caso, debido a que los tres evadieron las normas de tránsito y abandonaron a las dos heridas en el sitio. Aunque desde un comienzo los motociclistas se acercaron a la fiscalía para resolver este caso, del cual aseguran ser inocentes, el ente investigador aseguró que los hechos siguen siendo materia de investigación y por ende se determinó la casa por cárcel mientras determinan su total responsabilidad. En el informativo C20 Noticias con Análisis, el contrato de los pasaportes en Colombia, un error de planeación del actual gobierno. En la noticia nacional les cuento que el tema relacionado con la impresión de los pasaportes en Colombia ha sido un total y completo desastre, señores. Y es que el ministro Luis Gilberto Murillo anunció que tras realizar varias mesas de trabajo junto con la Procuraduría y la Contraloría, mencionó que en los próximos días va a decir o a relacionar el nombre de la empresa que va a realizar los pasaportes en Colombia. Y es que para ponerlos un poco en contexto la historia que ha sucedido. Inicialmente este contrato lo tenía la empresa o la firma Thomas Green & Sons, quien venía realizando los pasaportes ya hace algunos años en el país. Principalmente porque era una firma que cumplía con todos los requisitos y requerimientos, tenía la tecnología suficiente y pues prácticamente eran los, por no decir los únicos en el mercado que cumplían con toda la normatividad internacional. Es importante señalar que los pasaportes, por su sellado de seguridad, por sus características, necesita tener unas condiciones especiales para poder ser aceptado a nivel mundial. Porque claro está, esto tiene que pasar por diferentes sellos de seguridad en los diferentes países, embajadas y aeropuertos internacionales. Pues bueno, sucede que el gobierno de Gustavo Petro, obstinado, desorganizado y como siempre lo ha sido, en cabeza de su ex canciller Álvaro Leiva, se declaró de una licitación, ojo a este valor,
por más de 599.652.582.582 pesos colombianos, a la que solamente clasificó Thomas Gret y alegaron que no se permitía licitaciones de una sola persona. Pues esto por supuesto ocasionó que Thomas Gret demandara a la nación por nada más y nada menos la bobadita, discúlpenme la expresión, de 117.000 millones de pesos por los perjuicios causados. Pues desde entonces ha sido un completo desastre. Inicialmente se había señalado que la Imprenta Nacional de Colombia iba a asumir la impresión de estos pasaportes. El gran asunto es que la Imprenta Nacional no tiene ni las máquinas, ni la preparación técnica, ni las características suficientes para poder imprimir estos pasaportes. Pues nos metimos a esta vaca loca por decisión del gobierno de Gustavo Petro de una manera innecesaria, y ahora sucede que como la Imprenta Nacional no puede realizar, ni ejecutar, ni imprimir estos pasaportes, pues ahora va a tener que esperar un tiempo determinado para poder conseguir apoyo internacional con otros países, adquirir la experiencia necesaria y asimismo poder para el año 2025 asumir la función de la impresión de los pasaportes. Pues sucede que ahorita se va a vencer el contrato con Thomas Gret Sos y tendría que entrar una nueva empresa mientras la Imprenta Nacional asume las funciones en el 2025. El gran asunto es que, como bien lo mencioné, por sus características técnicas, este es un asunto que no lo puede manejar cualquier empresa, sino se requiere que cumpla una serie de requisitos. Pues dicho lo anterior, no es que hayan muchas empresas realmente que puedan cumplir estos requisitos. Al final del cuento, no hay la empresa primero, no conocemos el nombre de la empresa con la cual va a asumir ahora estas nuevas funciones para, una vez finalizado el contrato con Thomas Gret, quien vaya a realizar eso. Segundo, se nota la ambivalencia, desorganización, falta de planeación y el desastre de un gobierno como el de Gustavo Petro para no tener que asimilar o buscar opciones alternativas para poder, digamos, al final no afectar a la ciudadanía. La falta del pasaporte, ojo, conlleva por supuesto a una serie de planteamientos penales que deberán asumir por supuesto los jefes de cartera de estos sectores. El gran asunto con todo esto al final es que entramos a una improvisación total. Segundo, la Imprenta Nacional no tiene las características hoy técnicas para hacerlo. Tercero, hay una demanda de indemnización por parte de Thomas Gret. Y cuarto, les cuento la otra, según recomiendan algunos expertos en contratación pública, es que el gobierno nacional le va a tocar, si no consigue a tiempo una empresa que realice los pasaportes, de aquí hasta el 2025 va a tener que celebrar un otro sí con Thomas Gret Sos para poder cumplir con la demanda de pasaportes. Señores, esto es a lo que yo me refiero de falta de planeación, falta de una visión estratégica, capricho del presidente, y lo peor de todo es que la ciudadanía, el digno pueblo trabajador, queda navegando dentro de la burocracia sin soluciones, con peligro, ojo a esto, con peligro de que no sea aceptado el pasaporte a nivel internacional en caso dado de celebrarse un contrato con una empresa nueva, y al final la nación va a tener que destinar más recursos al respecto. Definitivamente, señores, es la demostración evidente de cuando un gobierno no tiene planeación. Y esto lo estamos evidenciando como pasa con el gobierno de Gustavo Petro. El caso de los pasaportes es lo mismo que está pasando con el gas natural, es lo mismo que está pasando con el tema de la electricidad, es exactamente igual lo que está pasando en los problemas a nivel internacional. Bueno, amanecerá y veremos a ver qué sucede con todo esto, pero sí le hacemos un llamado a la ciudadanía, a las veedurías, hay que estar encima con este tema. Los pasaportes son esenciales para cualquier ciudadano, independientemente si viaja por negocios, si viaja por vacaciones, si viaja incluso por asilo político, que a veces sucede y con mucha causa, pues sucede que esto afecta absolutamente a todos. Así que bueno, señores, seguimos aquí en el informativo C20. Recuérdenos, YouTube Live, Facebook Live, búsquenos, @la Reacción Prensa, ahí estamos. Este informativo está en todos los sectores. Seguimos, señores. En Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa Digital y Comunicar 20, el informativo C20. Es noticia en nuestro país el asesinato del médico Wilson Rollero Díaz,
La presunta responsable es su pareja sentimental que en un supuesto ataque de celos lo apuñaló. Todo esto sucedió en el municipio de Anzá, departamento de Antioquia, que está ubicado a más de 1 hora y media de Medellín. El ataque se registró en un hotel del centro del municipio en la madrugada del domingo 18. Al parecer, ambos tuvieron una discusión por una supuesta infidelidad. Ella le propinó una puñalada en el pecho muy cerca del corazón que terminó siendo fatal para este joven reconocido en Anzá por su compromiso con la medicina. La presunta responsable de este asesinato es Jimena Martínez, una mujer de 37 años que era la pareja sentimental del médico desde hace 8 meses. Fue capturada por la policía y desde el primer momento aseguró que su reacción fue en defensa propia. El médico tenía 26 años. Última hora de actualidad internacional en el informativo C20. El ecuatoriano Daniel Noboa es el presidente suramericano mejor valorado por los ciudadanos en el mes de agosto, según el ranking de CB Consultora, una empresa especializada en el estudio de clima social y la proyección de escenarios electorales. La imagen positiva de Noboa es de 52.7% en este mes, con respecto al 51.5% del mes de julio, mientras que el índice de desaprobación se ubica en 44.1%. El segundo lugar lo ocupa el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con un margen de favorabilidad del 52.5%, mientras que el indicador negativo fue de 44.6%. El mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou alcanzó el tercer puesto con una imagen favorable de 51.2%, y una negativa de 45.1%. Al otro extremo de la tabla está el tirano venezolano Nicolás Maduro en el último lugar con un 68.7% de imagen negativa y un 27.8% de valoración positiva. Informativo C20 en la mañana. Les comentamos que Netflix aumentó un 150% las ventas anticipadas de anuncios en su presentación para la próxima temporada del servicio de anunciantes en línea con sus expectativas y anunció nuevas funcionalidades para las empresas, entre ellas herramientas de medición, en un comunicado publicado. Los Upfronts son eventos anuales que se celebran en mayo y en los que tradicionalmente las cadenas generalistas en Estados Unidos informan de su parrilla televisiva de la siguiente temporada a los anunciantes, que deciden en consecuencia dónde invertirán sus presupuestos publicitarios. Así, afirman haber cerrado acuerdos con todos los holdings principales, empresas y agencias independientes, entre ellas de bienes de consumo, restaurantes de comidas rápidas, automóviles o comercio minorista. Netflix explica que cerró acuerdos de comercialización para películas y series como El Juego del Calamar, Miércoles, Outer Banks, Happy Gilmore, Ginny y Georgia, El Amor es Ciego, así como ofertas en eventos en directo como la lucha libre, juegos de la Liga Nacional de Fútbol Americano del día de Navidad. En noticias internacionales les cuento que en Ucrania, la guerra rusa-Ucrania tiene un nuevo capítulo, pues Ucrania ha decidido prohibir la iglesia ortodoxa, puesto que consideran que son aliados al Kremlin en Rusia. Así es, el día de ayer el Parlamento ucraniano, con una votación mayoritaria, decidió dividir la iglesia ortodoxa ucraniana o independizarse con la iglesia ortodoxa de Moscú, por cuenta, por supuesto, de la grave situación de crisis de guerra que se está teniendo. Este tema es de los que yo considero que me parecen paradójicos y voy a poner un contexto rápido para nuestros oyentes. Sucede que la iglesia ortodoxa es una de las iglesias más antiguas. Recordemos, antes de que hubiera el primer cisma de la iglesia católica o de la iglesia cristiana, digámoslo así, el primer cisma, la iglesia estaba completamente
El primer cisma ocurre aproximadamente hacia el siglo XI o XII y de ahí en adelante empieza a haber como una división de los sectores. Entonces está la iglesia ortodoxa, está la iglesia etíope, está la iglesia alejandrina, está la iglesia griega. Bueno, hay varias iglesias que han empezado como a separarse. Estoy hablando de historia, por supuesto, de antaño. Pues la historia es que hoy por hoy la iglesia ortodoxa rusa es una iglesia cristiana, es de las primeras que estuvieron en el primer cisma o la primera división. Y por supuesto, digamos que tiene mucha confluencia toda la parte oriental, y toda la zona de los países como Rusia y sus demás satélites después, pues en la era soviética y demás, muy cercano en toda esta parte de los países eslavos. El gran asunto con todo esto, de lo que digo que me parece paradójico, es que una decisión política pretenda interponerse en un asunto netamente religioso. Y es que aún a pesar, por ejemplo, de que hayan iglesias en Kiev cerradas, como por ejemplo el monasterio de Perchersk Lavra, que depende por supuesto de la iglesia ortodoxa y del patriarcado de Moscú, a pesar de que está cerrado desde el año pasado, muchas personas siguen yendo a rezar por sus familias y por sus hijos y sus seres queridos, aún a pesar de la iglesia estar cerrada. Y es que esto es lo que digo que me parece paradójico: pretender con decisiones políticas interponerse en la fe de las personas, independientemente de los asuntos sociales que estén pasando. Y es claro que muchas de las personas, independientemente, siempre van a continuar con su fe, con sus creencias. Así que pretender de pronto, por medio de un acto de político moderno, entre otras cosas, tan moderno que incluso las mismas instituciones republicanas de hoy pues son muy nuevas en comparación del legado de la civilización cristiana y de la iglesia, que tiene una existencia de más de 2000 años, pues me parece un poco paradójico al respecto. Al final de todo esto, pues es claramente un sentimiento en contra por la situación de guerra. En la mañana somos tus oídos, porque siempre hay algo que escuchar. Mire el siguiente caso para que vea que sucede en otros países del mundo, no solamente en Colombia. Un hombre que confesó haber matado y descuartizado a 42 mujeres en Nairobi, que más tarde dijo que había sido sometido a torturas antes de su declaración, escapó del calabozo de una comisaría de la capital junto a otros 12 detenidos, confirmó la agencia F. Collins. Yomaisi Kalusha, de 33 años, huyó en la madrugada de la comisaría de Jijiri, situada a escasos metros de la sede de Naciones Unidas y de la Embajada de Estados Unidos, tras cortar una malla metálica de su celda y escalar un muro perimetral. Con el mismo método y junto a Kalusha escaparon otros 12 detenidos, todos ellos de nacionalidad eritrea, acusados de ser inmigrantes ilegales en Kenia, según un comunicado remitido a EFE, firmado por el inspector general de policía keniana Gilbert Masengeli. Los deportes en el informativo C20 en la mañana. El argentino Marcos Acuña se convirtió en el segundo campeón del mundo en Qatar con la albiceleste, que regresa a Argentina siguiendo los pasos de Germán Pesela, que también fichó recientemente por el River, poco después de cambiar el logo de su perfil en la red social de X por un huevo y de introducir un huevo gigante blanco con una franja roja en una imagen de su estadio, el más monumental en Instagram. El River Plate dio la bienvenida oficial a este jugador de 32 años, cuyo apodo precisamente es el huevo. Y es que River está armando un tremendo equipo. Al aire Comunicar 20, el mundo en la red. Bueno, les queremos recordar que tendremos participación colombiana en copas internacionales, que vamos a tener participación en la Copa Sudamericana. Ayer Racing, que había ganado el partido de ida a Huachipato, lo goleó ayer 6-1. Increíble, jugaron Carbonero y Quintero, jugadores colombianos.
Muy bien, Racing está en la siguiente fase. Luego tuvimos el partido entre Corinthians y Bragantino, que perdió Corinthians 1-2. Luego, en definición de penaltis, ganó 5-4 el equipo Corinthians. Es un equipo paulista, ¿no? Sí. Hoy tendremos a las 5 de la tarde Fortaleza enfrentando a Rosario Central. A las 7:30 Lanús enfrentándose a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y a las 7:30 de la noche la última esperanza que tenemos en copas internacionales de nuestro poderoso Independiente Medellín, que juega de local frente a Palestino. Ojalá le vaya bien. Sebastián Viera, ex arquero del Junior de Barranquilla, fue contratado como nuevo director técnico del Real Cartagena. No sabía que este señor era técnico. Vaya uno a saber. La decisión del cambio de técnico se da al ver Dumek Turbay pidiera su salida a través de la cuenta de X, la salida de Alberto Suárez. Llega el señor Sebastián Viera, que es un buen arquero, fue un buen arquero, excelente arquero, poco de mal genio el tipo, ¿no? Pero no teníamos ni idea que fuera técnico. Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores se cerró para nuestro país con una participación vergonzosa porque Nacional jugó mal, Millonarios fue un ridículo y el Junior, qué barbaridad. Nada que ver. Ayer Fluminense le ganó 2-1 a Gremio, la serie termina 3-3 y Fluminense ganó por penaltis 4-2. Luego Atlético Mineiro le ganó a San Lorenzo 1-0 y está en la siguiente ronda. Y el partido que nos interesaba era el del Junior de Barranquilla, que comenzó perdiendo con gol de Lucas Cepeda al minuto 43. Carlos Vaca anota el empate y luego Maximiliano Falcón marcó el 2-1. Pierde Junior en Barranquilla, juega un mal partido, lo eliminan increíblemente de la Copa Libertadores. Lo decimos porque Colo-Colo no es el equipo que acostumbramos a ver hace unos años y realmente nos queda ese sinsabor del Junior de Barranquilla, que teniendo quizás mejor equipo jugó tan mal que mereció perder. Y la participación este año en la Copa Libertadores de los equipos colombianos fue para olvidar. ¿Cuándo tendremos un equipo colombiano que no la vaya a ganar? Porque difícilmente un equipo colombiano la va a ganar, pero que llegue a las semifinales, que juegue bien, que demuestre que tenemos fútbol. Pero este año los equipos, qué pena, nos hicieron pasar un ridículo. El italiano Yannick Sinner resultó el pasado mes de abril positivo en un control antidopaje en el Indian Wells de los Estados Unidos, pero la Agencia Internacional de Seguridad de Tenis le declaró inocente, pues se trató de un error del fisioterapeuta del jugador. Pues resulta que es algo realmente increíble. Se determinó que Yannick Sinner había usado clostebol, una sustancia prohibida. Dicha sustancia, presente en menos de una 1.000 millonésima parte de un gramo, según informó el equipo italiano, llegó a parar al organismo de Sinner durante el tratamiento que recibió de su fisioterapeuta. Resulta que Sinner tuvo una pequeña cortada en un dedo y utilizó algo así como un ungüento y resultó positivo para doping. Y pues, hombre, llegaron las acusaciones, doping, y Jack Sinner se vio envuelto en una polémica que no merecía y le están diciendo ahora que era inocente. Al aire Comunicar 20, el mundo en la red. Ayer se disputó la etapa cuarta de la Vuelta a España con una llegada en alto. Sí, señor, en Pico Villuercas. Ganó Primož Roglič, el esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, 4 horas 26 minutos 49 segundos, le ganó el embalaje a Lennart Van Evelt, el belga del Lotto, a Joao Almeida, el portugués del Emirates, a Enric Mas, el español de Movistar, y a Félix Gol del Decathlon. Indicadores económicos y análisis de las noticias más importantes en economía y finanzas en el informativo C20.
El dólar amanece a 4.006 pesos. El petróleo WTI $74.04 y el Brent $77.21. El café colombiano abre hoy en Nueva York a $2.69. Un euro vale en Colombia 4.457 pesos y un Bitcoin $59.129. Luego de no lograr un acuerdo con los transportadores, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que se va a incrementar el precio del diésel en 6.000 pesos de manera gradual de aquí hasta finales del próximo año. De acuerdo con el jefe de la cartera económica, el aumento se realizará en 3 ajustes semestrales de 2.000 pesos cada uno. El primero será este año, el segundo antes de junio de 2025 y el tercero antes de terminar el próximo año. La Cámara Intergremial del Transporte Unidos ya reaccionó al anuncio del ministro Bonilla y entregó las razones por las que no llegó a un acuerdo con el gobierno nacional respecto al ajuste del precio del diésel. Dijo que se conformó un equipo técnico para diseñar la política pública de una nueva fórmula del precio del diésel, la cual se debatió con los equipos técnicos de los ministerios de Hacienda, Minas y Energía y Transporte, pero no tuvo acogida. Aquí finaliza el informativo C20 con la actualidad de Colombia y el mundo en una presentación de Corradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20. La mañana continúa con música, historias y un buen café. Informativo C20 en la mañana.